Gloria a Dios. Continuamos con el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando 7 realidades que unen al creyente. Ya hemos visto las 3 realidades que nos unen a nosotros. Recuerden que Dios es uno y nosotros tenemos que mantener la unidad dentro del cuerpo de Cristo, porque al estar en Cristo somos uno con Él. Y el Señor Jesús nos dijo: separado de mí nada podéis hacer. Pues Dios y su palabra están unidos. Dios, su palabra, el Espíritu Santo son uno. Y nosotros también tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros y somos uno con el Señor. Tenemos que estar de acuerdo en lo que dice la palabra de Dios. No debe haber duda en nosotros, solamente debemos creer. Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues estamos conociendo verdades que nos unen al Señor. Ya hemos visto acerca de que nosotros estamos en un cuerpo, gracias a la obra del Espíritu Santo que Él ha hecho posible. Sean judíos o griegos, esclavos o libres, todos estamos unidos en un solo cuerpo llamado el cuerpo de Cristo. Todos tenemos un espíritu, un solo espíritu. El Espíritu Santo está dentro de nosotros desde el momento que nosotros hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y ahora hemos visto que nosotros tenemos una esperanza de vuestra vocación. Es la única esperanza que el creyente tiene, el retorno de nuestro Señor y Jesucristo. En Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es la única esperanza que el creyente tiene. No hay otra esperanza. En cuanto a tu sanidad, tú no debes tener esperanza, debes creer y tomarlo hoy mismo, porque a ti te pertenece la sanidad, porque Jesucristo ya lo provió, ya ha provisto Él llevó tu enfermedad, llevó tu dolencia. Cree lo que dice la palabra. Señor, yo recibo mi sanidad que me corresponde, y comienza a hablar la palabra es medicina y va a obrar a tu favor. Pero si tú no crees en la palabra, entonces la sanidad no llega a tu vida. La sanidad se va a manifestar en la vida del creyente cuando éste cree lo que dice la palabra de Dios. Por fe andamos, por fe creemos lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver la realidad número 4 que nos une al Señor. Es un Señor. Vamos a ver una vez más Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo. Son realidades que nos unen. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza de vuestra vocación. Número 5, un Señor, una fe, un bautismo. Gloria a Dios. Qué bueno saber que la palabra Señor en hebreo significa Adonai. Y en el griego esta palabra significa Kyrios. Y se usa como término para diferenciar entre hombre y hombre, de siervos, esclavos, dueños. Y tenemos el ejemplo de Sara, como le llamaba a su esposo Abraham, mi Señor. Entonces la palabra Señor denota autoridad que está por encima de otras personas. Y el Señor Jesucristo es el único Señor de señores. No hay otro mayor autoridad que nuestro Señor. En el tiempo romano, al César le atribuyeron este nombre de en cuanto al Señor, a Kyrios. Ese título le correspondía a Jesús. Pero el César se hacía llamar Kyrios. Era el Señor el que tenía todo el poder, toda la autoridad. Pues sabemos que Dios es el que tiene poder, tiene todo el control y tiene toda la autoridad. En Deuteronomio capítulo 10, versículo 17 dice: porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el único Dios de dioses. Aparte de nuestro Dios no hay otro Dios, y Él es el único Señor que está por encima de todos los señores que se llaman. Él tiene toda autoridad, Él tiene todo el poder. Y en Apocalipsis capítulo 17, verso 14 dice: Jesucristo es el Cordero. Él es Señor de señores y Rey de reyes. Está aquí la afirmación de lo que es Jesucristo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Así como Dios se llama en el Antiguo Testamento, Él es Dios de dioses y Señor de señores. Y Jesucristo también se llama en Apocalipsis el Cordero. Él es Señor de señores. Gloria a Dios. Y la Biblia dice: no hay salvación aparte del nombre Jesús.
En el libro de Mateo 18:20, Jesús dice, porque donde están 2 o 3 congregados, unidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Qué bueno es saber, si tú estás de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, Dios está contigo. La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Hermanos, se necesita estar de acuerdo con la palabra de Dios. Se necesita estar de acuerdo con el cuerpo de Cristo. Se necesita estar de acuerdo dentro del seno familiar para que haya unidad. Pero si nosotros no nos ponemos de acuerdo, entonces la unidad no se va a reflejar, no se va a manifestar. Tú tienes que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes que creer, no tienes que dudar, tienes que aceptar tal lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Entonces, somos un cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos una misma esperanza, el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos un Señor a quien nuestra vida le pertenece. Al decir Señor a Jesús, tú te estás sometiendo tu voluntad a Él. Él es quien dirige tu vida. Él es quien gobierna tu hogar. O Él debería gobernar tu familia, debería gobernar tu ser. Nosotros ya no debemos hacer nuestra voluntad, pues ahora Jesús es nuestro Señor. Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo. Nosotros entonces comencemos a hacer la voluntad de Él, no hacer nuestra voluntad. Recuerden que Pablo reconoció esta autoridad. Pablo muestra su credencial al decir, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esto es la humildad de un hombre de Dios que reconoce que su dependencia viene de Dios, que sin Dios no es nada. Al decir yo soy de Jesús, Él es mi Señor, estamos diciendo que yo necesito de Él. Yo me someto a su autoridad. Al someterte, hermano, tú vas a obedecer lo que Dios te está diciendo en su palabra. Tú no vas a poner tus condiciones, no, hermanos. Tú camina en obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra Señor es aplicable a Dios. En el Salmos 91 dice, Señor, tú no has sido refugio de generación en generación, Señor Adonai. David reconoce que Él ha sido refugio. Él ha sido protección de generación en generación. Y en el Nuevo Testamento, nosotros tenemos el reconocimiento a Jesús, de su poder, de su autoridad, de su señorío. En el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 32, en el discurso de Pedro, Pedro dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, Pedro en su discurso está mencionando, ustedes judíos que mataron a Jesús, que lo despreciaron, pues Dios a este Jesús les ha hecho Señor de ustedes. Ustedes van a ser su esclavo, Él es Señor, está por encima de ustedes. Qué bueno es saber, hermano, que Jesucristo es el Señor de señores y Rey de reyes. Estamos dispuestos a someternos bajo el señorío del Señor Jesús, gloria a Dios. Seamos humildes. Sometámonos a su voluntad. Que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de Jesús. Y la Biblia dice en Filipenses capítulo 2, versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios y Padre. Todos deben de confesar que Jesús es el Señor. Él es el Kyrios. Él es la máxima autoridad, la máxima representación de Dios aquí en la tierra. No hay otro hombre aparte de Jesús. Toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios y Padre. Gloria a Dios. En 1 Corintios, capítulo 8, verso 6, Pablo dice, para nosotros, sin embargo, escucha iglesia, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual procede todas las cosas,
y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos dioses tú tienes, iglesia? Tú que dices, esposo te adoro, hijo te adoro, pues eso se llama idolatría. Tú no puedes adorar a tu esposo. Tú no puedes adorar a tu hijo. Porque le estás quitando, le estás robando la gloria a Dios. Solamente lo que se debe adorar es a Dios y no al hombre. La Biblia dice que Dios es digno de ser alabado, es digno de ser adorado. Tú puedes amar a tu esposo, tú puedes amar a tus hijos, pero decir que te adoro, no, hermano, ese es un término idólatra. Y la Biblia dice, Dios rechaza, Dios reprende todo acto de idolatría. Aquí lo que Pablo está diciendo es, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Cada creyente solamente debe de creer a Dios. Tú no necesitas una imagen para decir que Dios está en tu casa. Tú no necesitas una figura para decir Dios está en mi casa. Tú no necesitas llevar un crucifijo en tu pecho o persignaste para decir que Dios está. No, hermanos. Dios es espíritu. Y tú como creyente debes saber que Dios es espíritu. Y el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que Dios es espíritu. Nosotros creemos por la fe. No necesitamos tener imágenes, afiches en nuestra casa, una imagen para ver que Dios está. No, hermanos. Solamente cree. La fe cree. Llama las cosas que no son como si fuesen. Gloria a Dios. Dice, para nosotros solo hay un Dios y un Padre, aleluya, del Padre de Dios, dice, procede todas las cosas y nosotros somos para Él. Tú eres para Dios. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros. Gloria a Dios. Entonces, terminamos con esta lección. Número 4, realidad de que nos une al Señor, que nosotros somos un Señor. Y en la próxima vamos a ver que nosotros tenemos una fe. Algo que Dios repartió a cada creyente. Que la paz, la misericordia de Dios reposa en cada uno de vosotros. Gloria a Dios, gloria a Dios.